Buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Creo que Erika también se había conectado. Pues vamos a empezar ya nuestra clase. Bueno, más que clase, pues es una videollamada de asesoría. Oye, hola, Mari. Hola, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. ¿Tú a mí? Sí, excelente. Qué gusto Muy bien. volver a verle. Ay, sí, fíjate que he estado revisando los trabajos y todo, y pues sí, dije, ay, son mis primeros alumnos, creo que cuando empecé aquí en Univet, y pues igual me dio mucho gusto verlos y que ahora ya vamos a poder estar, aunque sea 2 veces, en videollamada para saludarlos. Qué bueno, muchísimo gusto verle, de verdad. Ay, igualmente, Mari, ¿qué te digo? Bueno, estamos grabando la videollamada porque, como les comenté en el video de la primera semana, pues la idea es que quienes no puedan asistir por cuestiones de trabajo o bueno, la razón que sea, pues tengan la oportunidad de ver lo que se comentó y pues bueno, vamos a comenzar. Antes de empezar a ver las tareas o los trabajos que vamos a realizar, me dices si ves la pantalla, por favor. Sí, ¿Sí sí la la miro. ves? Ah, perfecto. Sí. Vamos a hacer como una remembranza de las actividades que realizaron antes, porque la intención es como que vayamos entendiendo por qué nos deja estas actividades, ¿no? De repente suele pasar que algunos alumnos dicen, es que ay, parece que la maestra lo que quiere es perjudicarme en mi calificación. No, no es eso. Lo que siempre es muy necesario es saber qué me pide la actividad. A veces pareciera, yo sé que la prisa no leemos con detenimiento qué me está pidiendo y mando otra cosa o mando la mitad de lo que se pidió. Pero bueno, ese es un comentario. Y entonces, pues quiero que vayamos entendiendo por qué la estructura de las actividades está así. Hasta ahorita, en la primera actividad que hicimos de la semana pasada, era una infografía sobre qué, sobre la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. No podemos iniciar a hablar de una asignatura sin saber qué ley la regula. Esa es la razón que empezamos así el temario. Y bueno, aquí, por ejemplo, hubo una situación. Cuando una ley se promulga, o sea, hay un proceso legislativo, se publica en el Diario Oficial de la Federación, y de ahí un punto muy importante es saber, ya está publicada el caso de esta ley el 29 de diciembre. Ahora, ¿qué es lo que me interesa checar de esa ley? Pues es cuando entra en vigor. Ya sé que ahorita ya sufrió una reforma y entonces nos vamos a los transitorios y si no tenemos cuidado, pues ponemos ahí que al día siguiente iniciaba su vigencia. ¿Cuándo? ¿Por qué la actividad fue así? Porque lo relevante es entender de esta ley en específico que fue resultado, y ya ahorita ya lo han visto ustedes, de toda una transformación en México para tener un sistema de impartición de justicia penal distinto. Por eso era importante que checaran cuándo entra en vigor. Ah, pues de acuerdo al primer transitorio, al artículo primero transitorio de la ley de ese 29 de diciembre, te decía, ¿no? A ver, la vigencia va a depender de la vigencia cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque fue una reforma integral en la materia. De ahí que era importante entender esta parte, ¿no? A ver, pues se publica ese 29 de diciembre de 2014. Vamos a ver cuándo empezó para ir entendiendo que ha sido toda una transformación. Incluso han creado organismos que se dedican justo a ya llevar a cabo pues estos medios alternativos de solución de controversias. Esa es la razón. Entonces, bueno, ahí si se van a la lectura de ese primero transitorio, ¿y por qué lo retomo? Porque para el examen, pues obviamente tanto el parcial como el final puede venir esa pregunta, ¿verdad? Y si no, pues no solo por el examen, sino para que adquieran los conocimientos. Ya quienes han tenido clase conmigo saben que sí me interesa mucho la parte de la calificación, a mí también, igual que ustedes, pero yo quiero que aprendan. Entonces, esa fue la razón. Y hay ese artículo primero transitorio nos remite a que va a estar sujeta a su vigencia a el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y después, si me voy a esa publicación de cuando fue ya oficialmente dado a conocer ese Código Nacional de Procedimientos Penales,
me voy al artículo segundo transitorio de ese decreto y lo que me dice es que va a haber una vigencia de manera gradual. ¿Por qué? Por lo que les decía. Porque a veces no solo esta reforma no solo implicó genérate una ley y aviéntala, no, implica crear organismos, crear todo un sistema de justicia robusto que nos va a ayudar a la impartición de justicia en materia penal, porque acuérdense que este tipo de medios alternativos existen en otras materias, en materia laboral, etc. Esta asignatura se centra en la parte penal, ¿sí? Entonces, esa fue la razón de que tengan en cuenta cuándo realmente entró en vigencia. ¿Por qué es importante? Porque pónganse ustedes a pensar, hay un principio de la retroactividad de la ley, no la puede aplicar en perjuicio de una persona, pero sí en beneficio. Entonces, supónganse que están en esa etapa cuando entró en vigor y todo esto se dio, pues necesito saber cuándo entra en vigor para ver si a mi defendido le puede beneficiar o no. Esa es la razón de entender esto de la ley. Si tienen dudas o comentarios me dicen, ¿eh? O si voy muy rápido o no es clara la explicación, con toda confianza. No, va bien, maestra, gracias. Bueno, entonces esa fue nuestra primera actividad. Y bueno, pues entender de dónde surgió, pues ya hicieron su trabajo, la verdad, bastante buen trabajo. Y luego era, dentro de esa infografía, pues hay principios que regulan estos medios alternativos de solución de controversias. Toda esta asignatura, hay recursos didácticos, porque tienen que ver la doctrina, pero todo el contenido viene en la ley, esa ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, nos da cada definición. A mí me gustaron mucho sus trabajos porque la mayoría expresaban como debe ser, o sea, no es como solo transcribir la ley, pero y explicaban, ¿no? Cuáles son los principios, en qué consiste cada uno, eso está excelente, nada más sí que tengan en cuenta en dónde viene el fundamento, como para que puedan hacer esa relación de artículos y entonces el conocimiento realmente sea completo, ¿no? Esto es, aprendo la teoría, pero también lo voy relacionando con la aplicación de la ley. Ese es un comentario muy común que les estoy poniendo en la retroalimentación. Como han visto, no he terminado de evaluar, pues sigo haciendo esa parte de la labor. Después, ¿pueden apagar su micrófono o van a decir algo? Muy bien. Les decía, Nada, no quedó, no quedó. Gama Vamos a tener Itza, que... ¿pueden apagar su micrófono? Por favor. Hey. El de Sí. Bueno, entonces les decía, perdone, lo silencié porque creo que no me escuchaba. Pero bueno, la actividad 2, ahora dando ese seguimiento, era marcar la procedencia y oportunidad de los medios alternativos de solución de controversias en materia penal. ¿Qué sucede? Ya entendí quién me regula. Ahora vamos a ver, ya entendí incluso qué son estos medios alternativos de solución de controversias. Ahora, ¿cómo es que proceden y en qué momento los puedo hacer valer? Y ahí pues la procedencia habla de que en un recurso didáctico que les compartí, que es una revista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, venía ya en resumen lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice, que debe ser un delito por querella, que quiere decir que pues puedes otorgar, la víctima o ofendido puede otorgar un perdón y vienen los requisitos. Entonces ahí lo pusieron muy bien, pero y únicamente pues sí checar la parte de la ley nacional de los MASC, en qué, cuál es esa procedencia, pues te remite al Código Nacional de Procedimientos Penales. La oportunidad, pues cuándo lo puedo poner, ¿no? Puedo interponerlos a partir de que se inicia el proceso penal. ¿Cuándo se inicia el proceso penal? Con la presentación de la querella. No hablamos de una denuncia porque estamos hablando que son delitos que se persiguen por querella y que quiere decir que reciben el perdón del ofendido. Entonces, esa es la parte que les digo, lo pusieron muy bien en la doctrina, solo hay que tener en cuenta en dónde viene el fundamento legal para efectos del examen, porque realmente pues así es como viene el examen, su herramienta máxima va a ser esa ley justo. Y después era en qué casos procedían
y derechos y obligaciones de los intervinientes, ¿sí? Que intervinientes es quien lo solicita y el otro víctima ofendido pues va a tener una participación para aceptar que pues quiere someterse a alguno de los medios alternativos de solución de controversias, que ya lo iremos viendo, son 3. Está la junta restaurativa, tenemos la conciliación o la mediación. Sí, entonces les digo, esto era más que nada para pues que vayamos teniendo claro como por qué es que van las actividades en este orden y vayamos construyendo ese esquema de conocimiento de la asignatura y que pues sí, saquemos un buen resultado, pero que también vayamos entendiendo qué utilidad tiene. Para mí lo más importante en cualquier asignatura es que el alumno comprenda qué aplicación va a tener ese conocimiento que va a adquirir. ¿Dudas hasta el momento? Si vamos siendo claros, si va quedando claro esta secuencia del por qué van así las actividades. Bueno, cualquier duda me avisan, ¿eh? Ahora bien, esta semana 2 tenemos que desarrollar una actividad y la segunda actividad es el examen. El examen, pues ya algunos de ustedes ya lo contestaron, son reactivos de opción múltiple, por lo cual pues no tiene mayor dificultad, porque viene sobre temas que han venido desarrollando en esta parte de las actividades, entonces no debe haber ningún problema, incluso los resultados que se han arrojado ahorita de los exámenes de quienes ya los presentaron, pues han sido muy favorables, ¿sí? Entonces, pero en cuanto a la actividad que tenemos que realizar es un diagrama de flujo. Ya dijimos, ya sabemos qué le regula a los medios alternativos de solución de controversias en materia penal, ya vimos la parte de la vigencia, ¿no? Que sí era un poco complicado y que siempre revisen ahora sí que ahí como la conclusión o recomendación es, hay que no ir tan deprisa y ver, a ver, el transitorio, ¿qué me dice? Pero no el de la reforma, porque el planteamiento de la actividad era, ¿cuándo entró en vigencia o a partir de cuándo surte efectos la ley? Considerando que se publicó el 29 de diciembre de 2014, no hablábamos de la reforma, y muchos se fueron al artículo primero transitorio, pero de la reforma. Entonces ahí es como, siempre tengan más detenimiento en ver qué dice el planteamiento y en cuanto a las leyes, pues checar esta parte. Entonces ya sabemos qué le regula, ya sabemos quiénes intervienen, cuándo procede, en qué momento los puede hacer efectivos, qué requisitos debe tener el delito, prácticamente de eso depende si puedo o no solicitar la aplicación de alguno. Ahora, ya con ese conocimiento básico, lo que necesitamos saber es cómo, paso a pasito, a través de un diagrama de flujo, cuál es ese proceso, en dónde empieza, hablábamos otra vez de las actividades de la semana pasada, ese artículo que me habla de la oportunidad. ¿Cuándo lo puedo presentar? ¿A partir de qué se inicia el proceso penal? ¿A partir de cuándo es ese momento? Pues entonces mi diagrama de flujo tendrá que comenzar con la presentación de la querella y en ese momento, ya ustedes lo irán viendo, el Ministerio Público primero tiene la obligación de informarle al presunto implicado, presunto responsable hasta ese momento, porque estamos en una etapa inicial, que existe este mecanismo alterno de solución de controversias, obviamente previo cumplimiento de los requisitos que ya dijimos, que es que sea un delito en el que procede el perdón del ofendido, esos 3 requisitos. El Ministerio Público, su obligación primero es informar, ¿no? Existen estas alternativas y de ahí empieza el proceso para que si realmente procede, porque él pues por eso lo va a proponer, porque si procede, en caso de que los intervinientes acepten, pues entonces acto seguido, ¿qué sigue? Pues ver cuál de los 3 aplica, si es una conciliación, si es una mediación o si va a ser una junta restaurativa. La finalidad de estos MASC, conocidos los medios alternativos por sus iniciales como MASC, la finalidad es que sí te voy a otorgar el perdón,
y es a lo mejor no vamos a proceder más legalmente para que a lo mejor te vayas a la cárcel. Esa es la intención, como a ver, vamos a solucionar a través de un medio alternativo, pero sí que existe una reparación del daño. Eso es parte importantísimo de esta reforma en materia penal. Lo que queremos es que exista una reparación del daño, y para eso, ¿qué se hace? Ya lo van a ver ustedes ahí en su diagrama. Un plan de reparación, pero este plan de reparación debe tener ciertos requisitos. Igual ya para la semana 4 hay herramientas didácticas que les puse, que son videos de juzgados penales en donde se desarrollan las audiencias, y si no se los voy a ir subiendo, ahí vienen en YouTube, en donde ves realmente cuando el juez le dice, a ver, ¿y cuál es el medio reparatorio? Por ejemplo, ahorita recuerdo en un asunto que era violencia intrafamiliar. Pues la reparación del daño es que le voy a entregar ahora sí que no el ofendido, ¿no? El presunto implicado, yo me comprometo a pagarle una cantidad de 50,000 pesos en 5 quincenas o 5 mensualidades, y dentro de ese plan de reparación del daño, además de la cuestión de dinero, venía pues ir a terapia. ¿Por qué? Porque tenían hijos en común, entonces pues este daño que sufrían los menores, pues era importante que se pudiera también resarcir, y eso a veces tiene costo, porque hay que decir dentro de ese plan de reparación del daño a dónde pretendes que vayan a terapia, si va a ser gratuito, si va a ser a un DIF, va a ser a qué instancia o a alguien particular, quién va a absorber el gasto, el costo de estas terapias que los menores recibirían. En fin, se hace todo ese plan de reparación. Entonces, este diagrama de flujo lo que debe traer es eso, paso a pasito, desde que si dice por ley, de acuerdo a esta oportunidad que marca, tengo a partir de que se inicia el proceso, entonces iniciamos con la presentación de la querella. Sigue paso 2, y es un diagrama de flujo para que nos quede como más esquematizado ese caminito que debo seguir. ¿Y a qué nos va a llevar esto? Pues a que de verdad para hacer el diagrama de flujo tenemos que dar lectura a la ley, revisar, estudiar, analizar, pero ya al final vamos a tener un cuadro perfecto en donde sea más didáctica la manera de adquirir el conocimiento y que se nos quede. Yo sé que hay gente más auditiva, otras personas somos más visuales. En lo personal, a mí se me facilita mucho más aprender con estos cuadros sinópticos, diagramas. Pienso que es una buena herramienta para que el alumno pues realmente comprenda los conceptos que nos interesan. Las características del entregable, bueno, pues pueden utilizar Word, PowerPoint, Canva o la herramienta de su preferencia. ¿Por qué lo ponemos así? De repente, en mi época, cuando estudié la licenciatura, todo era muy textual, ¿no? A ver, ¿qué es? Pues tú aprende los conceptos y ahí transcríbelos literal de memoria. La educación del derecho al día de hoy, y porque su ejercicio así lo exige, es tener esa lectura de comprensión, que el alumno, que yo como abogado pueda leer, analizar, proponer una solución y realmente buscar el mejor camino para que eso se pueda dar, esa solución al problema o situación que tiene la persona que recurre a mí para solucionar un planteamiento de problemas. Esa es nuestra labor. Por eso va de esta manera utilizar estos recursos didácticos que nos permiten hacer esta parte, porque de repente cuando es tanto ensayo, pues sí, ya se vuelve como muy mecánico, aunado a que de repente ya tenemos demasiada prisa, pues copia y pégale ya, pero ¿qué aprendiste? Pues realmente es complicado determinar. ¿Qué debe tener este entregable? Una carátula, una introducción, el desarrollo ya de lo que es el diagrama de flujo, sus conclusiones y bibliografía. Aquí una recomendación es lo que comúnmente se hace. Primero desarrollo la actividad. ¿Por qué? Porque para desarrollar el diagrama en este caso, pues tengo que estudiar y hacer todo este análisis que les comentaba. Y una vez que yo ya analicé toda esa información, puedo redactar en mis palabras la introducción y las conclusiones. Así a veces es más fácil
porque ya voy a hablar de lo que ya estudié y ya tengo una idea. Es una sugerencia. La introducción y las conclusiones, aquí quise decir, no bibliografía, debe estar redactada con sus palabras, prohibido hacer copy-paste, porque me ha pasado que de repente revisando los trabajos, pues empiezo a leer unas conclusiones y resulta que me suenan tan familiares y a lo mejor tiene 10 trabajos arriba que revisé y es lo mismo, es la transcripción de una fuente bibliográfica. Y acuérdense que hay algo que se llama plagio y pues eso es un plagio, entonces hay que ser muy cuidadosos con esta situación. Los criterios de evaluación. El contenido vale 4 puntos. ¿A qué me refiero? Pues que venga completo, ¿verdad? En este caso no es como cuando pedíamos los principios, que de repente si son 6, pues solo le pongo 3 y ya. No, aquí acuérdense, sí se trata de, pues de que yo lo pueda revisar y todo muy bien, pero lo más importante es que en cada actividad ustedes se aprendan algo. Eso es lo más imprescindible. Después sigue la ortografía, ¿cuánto vale? 1 punto. Y la estructura, 1 punto. ¿A qué me refiero con la estructura? Que sí tenga la introducción, que sí tenga sus conclusiones. Es muy importante. ¿Por qué? Porque para eso les digo, a veces las prisas nos impiden como leer detenidamente y entonces mando ahí medio lo que entendí y no viene todo y pues todo eso tiene que ver con la calificación. No se tengan dudas hasta aquí. ¿Vamos claros? Con toda confianza, ¿eh? Y bueno, la actividad 2 de la semana, les decía, es un examen parcial. Les comentaba que es un examen, pues es una actividad de refuerzo realmente, para que todo lo que ya estudiamos, pues ahí lo vamos a vertir, ¿no? Y siempre pues es importante un examen porque es la manera que tienes de medirte de qué tanto vas aprendiendo. ¿Qué vamos a ver en este examen? Pues les decía, ya vimos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? Lo que realizaron en la actividad 1. Los principios de los MASC, procedencia, oportunidad, derechos y obligaciones de las partes que intervienen. Va a venir por la parte de cómo se solicita la aplicación de estos medios alternativos de solución de controversias, el concepto de derivación, admisibilidad, invitación y aceptación. Vamos a hablar también de la mediación, la conciliación, la junta restaurativa, que son los 3 medios alternativos de solución de controversia. ¿En dónde viene esto? A lo mejor no todo ha sido parte de las actividades, pero ¿en dónde viene? Pues en la ley. Yo les decía, nuestro recurso didáctico para efectos académicos de un examen, pues es la ley. Sí, es la ley porque la doctrina es importante, por supuesto que sí, porque ampliamos conocimientos, pero para efectos del examen, pues aquí en la ley van a encontrar todo. Es una ley muy chiquita, como ya han podido darse cuenta, y pues nos va a permitir esto como identificar en dónde está cada concepto. ¿Qué es este examen? Son 20 reactivos de opción múltiple, tienen un valor de 15 puntos. ¿Qué recursos didácticos son los que vamos a utilizar? Principalmente la Ley Nacional de los MASC, junto con el Código Nacional de Procedimientos Penales. No quiere decir que no nos sirva lo demás, pero pues son los recursos didácticos que vamos a utilizar más, que debemos tener a la mano a la hora de contestarlos, para que vayan relacionando lo que ya trabajaron, lo adicional que va a venir ahí, pero todo viene en la ley. ¿Dudas, comentarios, algo? ¿Alguien que quiera decir algo? No, maestra, muy claro, gracias. Ay, gracias, Erika. Maestra, Sí. yo sí quiero preguntar. Dime, Mari. Por ejemplo, cuando estaba explicando el diagrama, que empezamos pues es el proceso con la denuncia, que obviamente tiene que ser por querella, tiene que proceder por querella, pues donde proceda el perdón, donde vienen también los delitos patrimoniales que señala la ley, entre otros, ¿no? Así. Entonces, aquí
por ejemplo, depende del momento procesal, pues le tocará al Ministerio Público o le tocará al juez, ¿no? Dependiendo del momento procesal en que se solicite el MAS. Entonces, en este caso, mi duda era, obviamente yo sé que existe la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, pero Así es. cuando hablamos también, por ejemplo, de los acuerdos, al finalizar, no sé si eso también lo vayamos a poner en el flujo. Por ejemplo, al finalizar, pues tenemos que llegar al acuerdo para poder concluir. Tenemos que llegar al acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio obviamente pues puede ser, se puede dar por cumplimiento o por incumplimiento, y ya ve que también hay personal dentro del órgano que va y hace visitas y todo esto. Pero bueno, mi pregunta, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la suspensión condicional del proceso? Aprueba el embargo precautorio y los criterios, pues tenemos criterios de oportunidad. No sé si todo esto también lo vayamos a meter dentro del flujo. No, el flujo los puedes meter solo como parte que se pueden dar o no, porque va a depender de cada caso específico. Lo que necesitamos en el diagrama son como esas etapas generales que necesariamente y son indispensables y se van a dar. Por ejemplo, retomando, ¿no?, lo que comentabas, inicia con la presentación de la querella, sigue todo el proceso, hay opciones, puedes incluir esto o no necesariamente, para llegar a la parte del acuerdo reparatorio. Cuando llegamos al acuerdo, ahí es en donde se concluye este diagrama, porque de ahí puede darse cumplimiento y cumplimiento, pero eso ya va a ser diferente, es, digamos, forma parte de, pero no de la aplicación del medio alternativo de solución de controversias. Ahí ya hablamos de casos muy específicos donde si incumples, pues sí, sí hay consecuencias. O sea, no es ya profundizar en eso sería más, es como entender cómo va el proceso hasta llegar al acuerdo reparatorio. Ok, entonces ya ve que dentro de la mediación pues están las etapas. Hablamos de las etapas y vienen dentro de la ley. La introducción, la narración, la clasificación de ideas y necesidades, la generación y valoración de opciones y el cierre o firma de acuerdo. Eso sí entraría dentro del flujo, ¿verdad? Exactamente, eso sí, porque obviamente decíamos, ¿no? ¿Cuál va a ser de las tres opciones? No sabemos. Entonces, como tener ese conocimiento general de, pero mira, si es conciliación, empieza así, así, así. Si es la que sigue, tiene que ver estas etapas. Eso sí lo tendremos que incluir. Ok, ya entendí entonces. Sí, es que no me quedaba muy claro. De hecho, no lo he empezado. Solamente he leído, pero no lo he empezado. Ay, no, excelente, Mari, como siempre, bien dedicada. Ay, gracias. Oh, sí. ¿Alguien más que tenga dudas? Cualquier cosa, ya saben, de todas formas me pueden estar ahí localizando por correo, por el chat de la plataforma. Y otra cosa que seguramente sí lo vieron en el video 1. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Perdón. Que puedo hacer una revisión preliminar de sus trabajos. Yo les había puesto, si me los mandan de hoy que empieza la semana, a más tardar el miércoles a las 21 horas de la Ciudad de México, ahí hubo un error, al miércoles a las 23:59 podemos hacer esa revisión preliminar, porque les decía, a veces se toma como que, ay, es que esta maestra nada más nos quiere fastidiar la calificación, para nada. Yo quiero que aprendan y obviamente pues tienen que sacar un buen resultado. Entonces, como una manera de apoyo, pueden mandarme previas las actividades, las revisamos y una vez que ya está revisada, ya la suben a la plataforma, la evaluamos y así garantizamos que el resultado sea bueno. Pero esa está la situación para que me dé tiempo a mí de revisar los trabajos y darles la retroalimentación o las áreas de oportunidad que vayamos detectando. Para que no pues no olviden que tenemos esa opción también. Excelente, maestra. Entonces todavía tenemos tiempo, mañana martes y el miércoles para poderle mandar el trabajo pues ya en la noche. Sí, revisión preliminar y ya de ahí pues ya ya para que lo suban y digan, ay, mira, pues ya no tengo tanto el nervio de si sí incluí todo o no. A veces les decía, ¿no? De la actividad no me pasó que solo me incluyeron la parte de la ley, pero ya no me hablaron de los principios, porque tal vez no lo vio el alumno, ¿no? Se le fue y pues ya nada más mandó a la mitad del trabajo. Ya su calificación, pues obviamente si eran 4 puntos de desarrollo, solo ganó 2.
Y con la revisión preliminar, pues a veces esos detallitos y otros, ¿no? Esos, a manera de ejemplo, los puedes detectar y evitar que impacten de una manera negativa en la calificación. Y de hecho, yo tuve un problemita por ahí, no puse toda la bibliografía, pues traigo un problema en la columna y le pedí a una de mis hijas también que me ayudara, entonces sí, no mandé no se me pasó ponerle en la bibliografía el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ah, bueno, son detalles y también cualquier cuestión que tengan de salud o cualquier situación que nadie estamos exentos de esas cosas, avísenme, ya saben que hay pues hay mucha apertura, pero sí en tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, el módulo pasado me sucedió con una alumna que no me avisó que tenía muchos problemas y me avisa el último día que yo ya tenía que entregar actas. Ahí ya pues ya no la pude apoyar como me hubiera gustado por esa premura. Yo sé que pues los problemas no avisan, pero sí procurar pues nada más ahí avisar por el chat, en el correo, no sé, algo y con todo gusto ya saben que no hay ningún problema. Se trata de apoyarlos y de que realmente aprendan. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí, de hecho yo acabo de llegar ahorita con el quiropráctico y estoy en reposo. Me dieron permiso de Ay, entrar a la clase solamente, pues, pero sí tengo que estar acostada. sí, si no puedes, pues por correo ahí nos contestamos. Ya sabes que sí trato de estar muy al pendiente para que pues estemos en comunicación y no se pierdan. Muchas gracias. Y pues a Pero sí voy cuidarse, a... Mari, porque sí son cosas bien delicadas y luego si no se cuida uno, no quedas bien y al rato vienen las complicaciones. Claro que sí, luego a los 50 ya no son los 20. O sea que hay que cuidarse. Pero Muchas bueno, gracias. entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, No, todo ¿todo muy claro, bien? maestra. Gracias. Ay, muy bien, Erika. Erika, ¿tú eres psicóloga industrial? Sí, Ah, sí eres Erika. Es que luego de repente sí son soy yo. tantos nombres, no crean que soy grosera, ¿eh? Lo que pasa es que de repente será o no será. Dije, ay, pues le voy a preguntar. Sí, Ay, sí pues soy qué yo. gusto, Eri. Muy bien. Igualmente, maestra, gracias. Bueno, entonces pues sería todo. La grabación de esta videollamada la voy a subir a la sección de avisos para que la vea quien no pudo estar presente el día de hoy. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues sería todo de mi parte. Cuídense mucho y que tengan una bonita semana. Muchas Igualmente, gracias. maestra Mari, que te recuperes. Gracias, Erika, y mucho gusto. Igualmente. Bueno, Buenas cuídense. noches. Buenas Hasta luego, noches. maestra, gracias. Hasta luego. Bye.